Hablar de Cuba es hablar de honestidad, de dignidad, de justicia e inclusión social, de valentía, de resistencia durante más de medio siglo a la más poderosa y rica potencia de la Tierra. ¿Cuántos de nosotros conocemos de la existencia y de la historia de esta pequeña isla del Caribe? Quizá muy pocos, puesto que hay toda una red de barreras que bloquean informaciones, que tergiversan, que inventan una serie de informaciones falsas para evitar que se conozca la verdad sobre el gobierno y pueblo de Cuba. ¿Qué significa Cuba para el mundo, para los latinoamericanos, para los peruanos y especialmente para los habitantes del pueblo de Santiago de Chuco? Cuba, como dicen algunos, es la espina en la garganta del imperio. Para otros, su voz en los diferentes organismos internacionales es la palabra cantante y sonante de las masas excluidas. ¿Quién otro se ha parado ahí de cara a los poderosos del mundo para hablar por los más desposeídos sin importar su propio reclamo, que es el bloqueo brutal e inhumano por parte de Estados Unidos de Norteamérica? Muy estimado señor presidente, distinguidos representantes de la comunidad mundial, no he venido a hablar de Cuba. No vengo a exponer en el seno de esta asamblea la denuncia de las agresiones de que ha sido víctima nuestro pequeño pero digno país. No vengo tampoco a herir con adjetivos innecesarios al vecino poderoso en su propia casa. Traemos el mandato de la sexta conferencia de jefes de Estados o de Gobierno del Movimiento de los Países No Alineados para presentar ante las Naciones Unidas el resultado de sus deliberaciones y las posiciones que de ellas se derivan. Somos 95 países de todos los continentes que representan la inmensa mayoría de la humanidad. Estamos asociados en el empeño por cambiar el actual sistema de relaciones internacionales, basado en la injusticia, la desigualdad y la opresión. Insistimos en que es necesario eliminar la abismal desigualdad que separa a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo. Queremos una paz que beneficie por igual a los grandes y a los pequeños, a los poderosos y a los débiles, que abarque todos los ámbitos del mundo y llegue a todos sus ciudadanos. Despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados, los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. La conferencia, por ello, se pronunció por la erradicación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Condenó la existencia de bases militares en América Latina y el Caribe, como las de Cuba y Puerto Rico, y exigió, una vez más, que la parte de sus territorios ocupada por aquellas bases contra la voluntad de sus pueblos les fuera devuelta por el gobierno de los Estados Unidos y las demás potencias coloniales. La deuda de los países en desarrollo
ha alcanzado ya la cifra de 335.000 millones de dólares. Se calcula que el pago total por concepto de servicios de la deuda externa asciende a más de 40.000 millones cada año, lo que representa más del 20% de sus exportaciones anuales. En resumen, señor presidente y señores representantes, el intercambio desigual arruina a nuestros pueblos y debe cesar. La inflación que se nos exporta arruina a nuestros pueblos y debe cesar. El proteccionismo arruina a nuestros pueblos y debe cesar. El desequilibrio que existe en cuanto a la explotación de los recursos marinos es abusivo y debe ser abolido. Los recursos financieros que reciben los países en desarrollo son insuficientes y deben ser aumentados. Los gastos en armamentos son irracionales, deben cesar y sus fondos empleados en financiar el desarrollo. El sistema monetario internacional que hoy predomina está en bancarrota y debe ser sustituido. Las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa son insoportables y no tienen solución. Deben ser canceladas. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos tan saturados de máquinas y fábricas están que ni respirar se puede el aire de sus atmósferas envenenadas. Otros no poseen más que sus escuálidos brazos para ganarse el pan. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan
Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones. Hacen falta acciones concretas. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende. Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Ovaciones y aplausos prolongados por varios minutos de pie le siguieron a este sentir de pueblos hechos palabras. Por esto y mucho más se considera también el faro de la luz que alumbra el oscuro y tortuoso camino del que nos habla la mauta José Carlos Mariátegui a la dignidad humana. Para los habitantes de la tierra del poeta universal César Vallejo Mendoza es el símbolo de la solidaridad, porque comparte lo que tiene y no lo que le sobra. Ejemplo de ello es que uno de los 6 hospitales materno-infantiles donados a raíz del terremoto de 1970 fue construido en Santiago de Chuco. En los bancos de sangre en Cuba, miles de trabajadores, estudiantes y amas de casa, con su líder Fidel Castro a la cabeza, con los brazos extendidos, esperaban segundos de dolor para entregar sus donaciones y dar vida a sus hermanos peruanos. En menos de 2 semanas había 110.000 litros de sangre. Aviones cubanos arribaban al aeropuerto Jorge Chávez, cada uno con 7 toneladas de medicina, sangre, ropa y camas, que conformarían un hospital ambulatorio. Un cuatrimotor turbohélice transportó a expertos en epidemiología y funcionarios, entre ellos el ministro de Salud de Cuba. En 8 vuelos se trasladaron 56 toneladas de enseres. ¿Cómo es posible que un pueblo pobre con escasos recursos pueda dar tanto? Y la respuesta está en que no se necesita tener demasiado para compartir y demostrar el nivel de solidaridad que hemos adquirido a través del tiempo. Este gesto tan noble no debe olvidarse y debe permanecer por siempre en la memoria histórica del pueblo peruano. Los que habitan el pueblo de Santiago de Chuco, hayan o no nacido en él, con justa razón consideran
patrimonio de su pueblo, al Hospital Materno Infantil, que perenniza el símbolo de la solidaridad del pueblo hermano de Cuba. Por tanto, y cuanto es justo, su reclamo en que no lo conviertan en escombros y que se haga realidad el acuerdo de consejo en la compra de un terreno para el nuevo hospital.